Temporales en el norte del país, sequía en el centro-sur. Prácticamente no cayó una gota de lluvia en el Gran Concepción durante el verano. Y a los pocos días del inicio del otoño, truenos y relámpagos que se dejan sentir en la capital de la región del Biobío, acompañados de una lluvia que llega prácticamente una hora después. ¿Qué tan normal es todo lo que está ocurriendo? Algunos incluso se aventuran a decir que todo se debe al calentamiento global. Vamos a conversar de estos temas, vamos a responder estas dudas con el experto en meteorología Juan Insunza, académico de la Universidad de Concepción. Bienvenidos a TVO al Día. Profesor, muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada y aceptar nuestra invitación a conversar de estos temas. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Bueno, vamos a conversar de este tema importante que se está dando, profesor, pero primero preguntarle respecto al clima del Gran Concepción. ¿Cómo usted lo calificaría? El de este verano ha sido más seco que lo normal, es evidente. Prácticamente no cayeron gotas de agua en enero, en febrero muy poquita precipitación. Y en marzo, los últimos días, ayer, que se sintió algo de precipitación. Así que ha sido un verano con temperaturas... Pero es normal esto en la región del Biobío, porque prácticamente cuando comenzaba el verano muchas veces nos llamaba la atención, y eso que no era tan anormal, que llovía, por ejemplo, entre Navidad y Año Nuevo. Esta vez prácticamente eso no ocurrió en todo el verano. Sí, es frecuente que en años anteriores ocurra al menos algún evento de precipitación en el mes de enero y otro en febrero, precipitación respetable, con una buena cantidad de lluvia, con temporales. Siempre se da esas situaciones en años anteriores, pero este año no ha ocurrido eso, no ha llovido prácticamente. Y las temperaturas máximas en Concepción y en toda la zona central de Chile se han mantenido más altas que lo normal. Eso significa que tenemos anomalías positivas de temperatura, más calor de lo normal. Y las temperaturas mínimas también han sido más altas que lo normal, sin precipitación. ¿Y a qué se debe esta situación? Porque hoy día la región del Biobío, si bien siempre se habla de la sequía, esta vez la sequía es mayor y hay más de 40 comunas en una situación crítica acá en la región, sobre todo en materia agrícola, por esta sequía. Sí, son situaciones que se dan de manera completamente anormal y es el comportamiento de la naturaleza. La naturaleza es así, absolutamente impredecible. De un año a otro, de un mes a otro, se comporta de manera absolutamente distinta. Lo que ha favorecido el buen tiempo de los primeros 2 meses de este año y de lo que va del año en general es el centro de altas presiones, que es el que regula el clima de Chile, un centro de altas presiones que se ubica en el Pacífico, que se llama el anticiclón del Pacífico Sur. Eso es lo que controla el buen tiempo, se ha mantenido muy fortalecido, produciendo cielos despejados, con altas temperaturas y con escasa precipitación. No se han producido, no han llegado eventos de mal tiempo. Pero, ¿y eso por cuánto tiempo se puede mantener? Se puede mantener por lo menos hasta mediados de mayo. Acá en Concepción, en la región, hasta mediados de mayo. Normalmente las precipitaciones acá debieran empezar a principios de mayo, acá en Concepción. Se espera que este año empiecen a mediados de mayo o la tercera semana de mayo. Y ahí deberíamos empezar a tener ya lluvia de manera más continua, más intensa, que se extendería durante los meses de junio, julio. Pero comenzó agosto. otoño, yo estoy acá revisando lo que es el pronóstico del tiempo que se tiene para los próximos días, es lo que estoy observando en este momento. Profesor, prácticamente cielos despejados para la próxima, hay algo de chubasco que se quiere ver, pero con temperaturas de 21, 23, 22 grados, incluso un día que podría haber lluvia con 19 grados. ¿Son altas temperaturas para otoño? Son altas temperaturas todavía, incluso tal vez pueden ser más que eso, más que lo que está pronosticado ahí. Pueden llegar a 25, 26 grados acá en Concepción todavía en los próximos días. Incluido el fin de semana. Las precipitaciones es muy improbable que se produzcan, si bien observando los sistemas de tiempo hoy día en el computador, las imágenes de satélites, se ve un sistema de mal tiempo en el Pacífico, desde el Océano Pacífico, frente a la costa de Chile, se mueven los sistemas de mal tiempo hacia nuestra región.
Se ve un sistema de mal tiempo ahí que eventualmente amenaza con algo de precipitación para el fin de semana, pero no creo que llegue a concretarse. Seguramente se va a desviar hacia el sur. Y usted algo adelantaba de lo que se trata esto, pero para explicarle a la gente también de qué se trata, cómo está funcionando hoy la costa, cómo está funcionando hoy el océano para que se produzca este tipo de climas en la región tan seco y que tanto preocupa. ¿Cómo se explica este fenómeno? El océano, por supuesto, interactúa con la atmósfera y simultáneamente los dos regulan el clima. El océano Pacífico que está frente a Chile es una enorme masa de agua, ¿no es cierto? Y por lo tanto el control, la influencia que tiene sobre la masa atmosférica en toda la zona central de Chile es muy grande. El océano Pacífico ha registrado temperatura en su superficie frente a la costa de Chile algo más baja que lo normal. Eso significa más estabilidad de la atmósfera se pone más quieta, más tranquila. Por lo tanto no se forman nubes, se mantienen los cielos soleados. ¿Y esto se había dado años anteriores? ¿O está cambiando esto constantemente y este es un fenómeno nuevo acá en la zona? Son cambios que se dan permanentemente, pero hay ciertos ciclos que se repiten en la atmósfera. Puede haber ocurrido eventos similares hace 10 o 20 años atrás, por ejemplo. Estamos hablando de hace bastante tiempo. Claro, hace mucho tiempo que no se producía una situación como esta. Pero los ciclos en la atmósfera se repiten, aproximadamente con las mismas características, no iguales, nunca un evento igual a otro. ¿Preocuparse la situación? Sí, porque el efecto de la contaminación de la atmósfera, ¿no es cierto? El cambio climático es evidente que está produciendo cambios también en la temperatura del planeta. Esos cambios en la temperatura, por supuesto, son los que tienen como consecuencia esto: aumento de temperatura, baja de precipitaciones, sequías, y también en otras regiones se producen déficits en los recursos hídricos, ¿no es cierto? Poca nieve en las zonas cordilleranas, y lo que hace que no se acumule también reservas de agua para los ríos. ¿Y podría ir en aumento en los próximos años? Sí, lo más probable es que sí aumente esto, no solamente acá en Chile, sino que esto a nivel global. O sea, se debería empezar entonces a trabajar en mayores políticas públicas para ayudar, sobre todo con el tema de la sequía, porque si esto se mantiene, ¿cómo se va a mantener una situación tan compleja como la que estamos viendo ahora en los próximos años? Las instituciones encargadas de analizar estos problemas, estos temas, por supuesto que sí están preocupados de lo que ocurre a futuro, de lo que viene para el futuro. Sí, se están tomando acciones, se están tomando medidas para poder mitigar los efectos adversos que va a tener el cambio climático. Lo más dramático, ¿no es cierto?, es la escasa precipitación que se va a producir en el planeta en los próximos decenas de años, las próximas décadas. ¿Cuánto podría bajar? ¿Se conoce algún porcentaje al respecto? ¿Que pudiéramos hablar de un tanto por ciento que bajara todo? Las temperaturas pueden aumentar entre 1 a 2 grados, que parece poco. Para las próximas décadas parece poco si lo vemos, si lo comparamos con los cambios que se tienen diariamente. Pero estamos hablando de todo el planeta en forma global. Entonces, un cambio de temperatura, 1 grado de temperatura, cambiar en esa cantidad en un sistema tan inmenso como todo el planeta es un cambio enorme. Eso va a producir sequías que pueden disminuir acá en la zona central de Chile del orden de hasta un 15% en las próximas décadas. En cuanto a la lluvia. En cuanto a la precipitación, en otras regiones del planeta la disminución puede llegar a ser más drástica, 20-25% de precipitación menos. Eso significa menos recursos hídricos, más daño a las actividades agrícolas. Claro, profesor, vamos a profundizar mucho más con esto y que entiendo tiene que ver con el tema del calentamiento global, pero preguntarle antes de aquello también, y viendo otro tema, durante esta semana vimos este fenómeno que se está dando en el norte con los truenos, relámpagos, y acá en Concepción también. Truenos y relámpagos que se dejan ver, sentir una lluvia que llega posterior, que eso no sé qué tan habitual es en este aspecto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo este fenómeno? No, eso es algo absolutamente anormal. No se produce con frecuencia acá. Por lo menos con las características de cómo se produjo ayer la precipitación, los truenos y los relámpagos. Una masa de aire muy extensa que se originó en las zonas subtropicales, sur de Brasil,
Uruguay, norte de Argentina, donde hay regiones con mucho contenido de humedad. Una pasada de aire cálida se desplazó hacia Chile, cruzó la cordillera de los Andes y eso hizo que se almacenara acá una buena cantidad de nubes con precipitaciones. Los truenos y los relámpagos son producto del brusco movimiento de las masas de aire que hacen que las gotitas de agua friccionen, choquen unas con otras y se friccionen, y por fricción se produce carga eléctrica. Es normal, profesor, que mientras vemos algunas imágenes de lo que ocurrió en Concepción esta semana, ¿es normal el hecho de que hayan truenos y relámpagos y no lluvia, por ejemplo? Porque la lluvia acá llegó después, que eso también llamó la atención a muchos. Claro, no, eso no, no es normal, es absolutamente anormal. Es muy raro tener ese tipo de tormenta acá. Generalmente la dan algunos eventos que se llaman frentes fríos. Pero esto fue una tormenta tropical, es un desarrollo muy brusco y rápido. O sea, que ahora sí se podría hablar de este concepto de tropiconce aquí en la ciudad. Sí, justamente por la alta temperatura y el alto contenido de humedad. Fue un comportamiento similar a una tormenta de las que se producen en los trópicos. Y lo que pasa en el norte, que es lo que estamos viendo en este momento, lo que está pasando, por ejemplo, con este desbordes, estas inundaciones, ¿eso es normal también que se pueda dar o también está habiendo algún cambio? Absolutamente normal, porque esa misma enorme masa de aire de la que comentaba anteriormente que se produjo en el sur de Brasil, Uruguay, norte de Argentina y que cruzó la cordillera y llegó acá a Chile, empezó a afectar la zona norte de Chile, la tercera región. Parte de la segunda región, la tercera región, la cuarta región, y desde ahí empezó su desplazamiento. No siguió su movimiento hacia el Pacífico, sino que siguió un movimiento hacia el sur, de manera que primero se vieron los temporales, los truenos, los relámpagos más hacia el norte y ahí el desplazamiento fue más fuerte en el norte. Fue más intenso. ¿Por qué? Porque venía llegando la masa de aire con todo su potencial de agua en las nubes. Entonces, o sea, fue decayendo a medida que avanzó. A medida que venía moviéndose al sur, venía dejando menor cantidad de precipitación. Por eso que acá los truenos, los relámpagos se escucharon y no se produjo lluvia. Pero después de un tiempo determinado, ¿no es cierto?, logró acumularse algo de lluvia en las nubes y se produjo la precipitación. O sea, somos privilegiados al ver un fenómeno así, al menos acá en Concepción, sí, en el tema de fue una suerte que no fuera tan intenso acá, porque si no hubiese producido más de algún desastre. Fue poca la precipitación. No así la zona norte, que produjo, ya vemos, desbordes en los ríos por la enorme cantidad de agua. Bueno, y la zona norte que no está acostumbrada a esos eventos de lluvias intensas en un corto periodo. Entonces, por eso la acumulación de agua es muy rápida ahí y los ríos se desbordan con facilidad. En cambio acá no. Profesor, vamos a seguir conversando de este tema, vamos a profundizar en lo que tiene que ver con el cambio, el calentamiento global, por supuesto, después de la pausa. Vamos a comerciales y ya seguimos conversando entonces con el experto en meteorología, Juan Insunza, respecto de todo este fenómeno que se ha dado esta semana acá en Concepción y el país. Bien, estamos de vuelta de la pausa. Recuerde que usted puede también interactuar con nosotros a través de Twitter con el hashtag TVU al día, conversar también, por supuesto, y opinar respecto a todo lo que está ocurriendo. Estábamos conversando del tema del clima, de la meteorología, bastante raro y anormal, nos decía el profesor Juan Insunza, entonces, lo que está ocurriendo acá en Concepción. Una de las cosas que preocupa siempre que hay truenos y relámpagos es dónde estos pueden caer. Hemos visto casos, dicen que es muy extraño que esto le pueda caer a una persona, pero se han dado algunos casos de estos. ¿Hay alguna explicación de hacia dónde se orienta la caída, por ejemplo, de un trueno, de un relámpago? Normalmente eligen los puntos de menor superficie, los lugares con puntas, los techos de las iglesias, por ejemplo, que terminan en punta. Los techos de algunos edificios, los lugares, los árboles, ¿no es cierto? Esos son los lugares donde preferentemente se puede producir la descarga eléctrica porque busca de manera natural el rayo, que es la descarga eléctrica que se produce durante la tormenta. Busca un lugar de mínimas superficies, ¿no es cierto? Y esos son los lugares puntiagudos. Entonces ahí es donde se va a producir la descarga y por supuesto el daño en ese lugar. Si alguien se encuentra, si alguna persona, algún animal se encuentra en ese sector, puede producirse daño a ese. No discrimina si esto es campo o es ciudad, digamos. No importa dónde sea. Se lo digo porque la gente antigua siempre decía, no, si esto cae en el campo, nunca cae en la ciudad, y esto hemos visto que ha ido cambiando en el último tiempo. Claro, porque los rayos caen en el lugar donde se está produciendo la tormenta. Si la tormenta es en la ciudad, entonces ahí hay muchos lugares posibles donde se puedan producir y caer esos rayos.
Por eso es que muchas construcciones tienen también lo que se llaman los pararrayos, son para eso justamente, para atraer al rayo que caiga en un algún puntiagudo. ¿Qué recomendaciones se le haría a la gente respecto a si hay una tormenta, qué no debe usar? Porque mucho se ha hablado, por ejemplo, el tema de los aparatos electrónicos. Yo que, por ejemplo, un celular, mucho se habla del tema de que no se hable por celular cuando hay tormentas. ¿Qué tan así es eso? ¿O es más peligroso, por ejemplo, ir con un paraguas que pueda tener una punta? El paraguas yo creo que es más peligroso que un aparato electrónico. El aparato electrónico no, lo que puede ser es que se corte la señal o se disminuya, se deteriore la señal, la calidad de la señal, nada más, pero no debería producirle daño a las personas. No es un imán para atraer a los rayos ningún aparato electrónico. O sea, las recomendaciones, no usar paraguas con punta, tampoco ubicarse bajo un árbol. Claro, justamente hay que evitar esos lugares, pero bueno, las personas... si se encuentran bajo una precipitación intensa, tienen tendencia a abrir sus paraguas. ¿Qué van a hacer? Tienen que protegerse de alguna manera. Van a tener que comprar paraguas con otro tipo de superficie. Claro, que no tengan la punta superior. Bueno, entonces, una buena recomendación para todas las personas entonces a tener cuidado con ese tema. Le decía que íbamos a conversar de este tema y que preocupa bastante, que es lo que tiene que ver con el cambio climático, lo que está ocurriendo y este fenómeno. ¿Qué tan importante es el efecto, es lo que está haciendo el actuar humano en este cambio global, en este calentamiento global que se está produciendo hoy en el mundo entero y también acá en el país? La contaminación atmosférica, la emisión de gases contaminantes tales como los que emiten las industrias, el consumo de combustibles fósiles, la quema de petróleo, de carbón de piedra, de gas natural, emite un tipo de contaminante que son los conocidos dióxidos de carbono, CO2. Ese es el mayor contribuyente al cambio climático y a los cambios de temperatura, en particular al aumento de temperatura en la atmósfera. Por supuesto, desde la era industrial empezó a usarse muchísimo los combustibles fósiles, petróleo, carbón de piedra, gas natural. Eso desde hace 200 años atrás en el planeta empezaron a ocuparse esos combustibles como energía para mover la industria y por lo tanto se empezó a liberar más dióxido de carbono a la atmósfera, que tiene la propiedad de evitar que la energía, es decir, la temperatura que la Tierra emite al espacio exterior, se escape. El dióxido de carbono lo que hace es que permanece en suspensión en la atmósfera, detiene el exceso o la salida de energía de la Tierra hacia el espacio exterior. ¿Cómo nos está afectando a nosotros ese tema? ¿Al país en general? En general acá los efectos se producen y lo notamos, ¿no es cierto?, por lo que ocurrió en el verano. Baja precipitación, déficit de agua, deterioro de la actividad agrícola, ¿no es cierto?, disminución de la productividad agrícola, malas cosechas, O sea, no está tan equivocado aquel que dice que esto también podría ir de la mano con este calentamiento global que se está dando. Por supuesto, todo está en concordancia, todo está regulado por el mismo sistema. La escasez de alimentos debido a la sequía, ¿no es cierto?, la más baja calidad de los productos y la menos productividad tiene consecuencias también severas para alimentar a la población. Bueno, y por otro lado también consecuencia económica, ¿no es cierto? Encarece los productos, menos productos, más escasez, ¿Qué pasa con el tema de las políticas públicas en torno a evitar este calentamiento global? Que entendemos que, por ejemplo, no necesariamente es un tema que depende de un país, porque muchos han hablado de que hay industrias de Asia, por ejemplo, grandes industrias que afectan la atmósfera acá en Chile, por ejemplo. ¿Qué tipo de políticas se pueden tomar en ello? ¿O se ve que se esté preocupado de este tema por los países? Hay instituciones, ¿no es cierto?, instituciones, centros de investigación que estudian los problemas y que comunican sus resultados a los gobiernos. Los gobiernos intentan tomar medidas para disminuir los efectos negativos del cambio climático. Por supuesto que intentan hacerlo y están haciéndolo todo lo que pueden, pero la actividad industrial no se puede detener. Entonces, disminuir un poco la contaminación o la emisión de contaminantes a la atmósfera significa en alguna medida cambiar de formas de energía para mover a la industria, y eso puede ser tener un costo alto económicamente. Y las industrias, por supuesto, no pueden hacer esos cambios en forma brusca, así que se resisten a hacer esos cambios de manera paulatina
y porque le sale muy caro. Entonces los gobiernos no pueden hacer mucho contra la actividad económica, que finalmente es la que le da trabajo a la población. ¿Cómo cambiamos este paradigma entonces? Porque usted decía que la temperatura hoy podría subir 1 o 2 grados, y eso también va a traer consecuencias bastante complejas, no solo para el país, para la región, sino que para todo el mundo. Para todo el planeta. Las peores consecuencias son la escasez de agua, ¿no es cierto? Los países, sobre todo los países de las zonas desérticas del Medio Oriente, ¿no es cierto?, tienen por naturaleza poca cantidad de agua. Les cuesta producir agua, y entonces son países que en alguna medida ellos van a empezar a hacer todo lo posible por conseguir más ese recurso. O los países también africanos, que también tienen agua de muy mala calidad. Va a haber mala productividad agrícola. La población del planeta está aumentando de manera muy brusca. En los últimos 100 o 150 años, la población del planeta ha aumentado 3 veces más de lo que había aumentado en 5.000 años de historia de la humanidad, ¿no es cierto?, de la época de... ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo se cambia para que esto no siga afectando tanto los cambios que se dan? A veces la naturaleza tiene mecanismos de autorregulación que funcionaban bastante bien hace algunos siglos atrás, en la época medieval, por ejemplo, en la Edad Media o antes de eso, ¿no es cierto? Hace 1000 años atrás, de manera natural se regulaba el exceso de población en el planeta. ¿Por qué? Porque si había mucha población, ¿no es cierto?, se producían enfermedades o grandes epidemias que reducían de manera drástica la población del planeta, y se controlaba así, no se aumentaba la población de manera brusca. Pero ahora la medicina está tan avanzada que las enfermedades son altamente tratables, entonces ya una forma natural sería eso, que alguna epidemia... Pero tampoco nadie quiere que una epidemia... No, pues no, eso no es lo ideal, pero... No es la forma. El planeta está... digamos, va dirigido hacia su autodestrucción por lo que está ocurriendo. Ya sabemos, lo de las bombas nucleares, ¿no es cierto? O sea, pero hay que tomar conciencia entonces respecto a esto. Claro, porque al final, por supuesto. Porque los poderes económicos pueden crecer, pero si no hay planeta, eso, si no hay planeta después, claro, porque las bombas nucleares están a punto. Empieza una guerra nuclear y se acaba el planeta. El aumento explosivo de la población va a hacer que escasee la forma de alimentarlos. No hay cómo alimentarlos. No se va a tener la misma productividad en alimentos como para alimentar a tanta población. Entonces ahí van a empezar también posiblemente peleas por los recursos alimenticios, ¿no es cierto? ¿Y cada vez va a haber menos con el tema del calentamiento? O sea, ¿va a ser más complejo porque se van a producir estas sequías, porque va a haber poca agua? ¿Se pronostica que podríamos ir hacia allá? Claro, cada vez el problema se agudiza, se hace más grave. Y por supuesto que las medidas tienen que tomarse a nivel de los gobiernos de todo el planeta, y medidas que sean drásticas. De manera de poder controlar. ¿A cuántos años podríamos ver estos aumentos de los que usted nos hablaba? Mira, el aumento de la población, por ejemplo, se espera que llegue a en la actualidad debe haber unos 6.500 a 7.000 millones de personas en el mundo. Claro, pero ¿cuántos años podría este aumento en la temperatura? La temperatura sí, se utilizan lo que se llaman los modelos climáticos de largo plazo, ¿no es cierto?, que pueden hacer predicciones hasta el año 2050, hasta el año 2100. O sea, ¿podría aumentar 2 grados de aquí al 2050? De aquí al 2050 los modelos indican eso, que puede aumentar 2 grados, que es la temperatura en grados Celsius. Es mucho. De aquí a fin de siglo puede aumentar entre 4 a 5 grados, que es un aumento enorme de temperatura. Y un problema, me imagino, para todo el planeta. Sí, son Profesor, bueno, estamos finalizando ya esta conversación muy interesante de lo que está ocurriendo, pero le quiero preguntar muy brevemente, ¿se ha dicho alguna vez de que podrían invertirse los papeles, de que el sur del país tenga altas temperaturas, el norte volverse más lluvioso? ¿Es probable que ocurra algo así o esos son solo mitos? No, en Chile es muy improbable. Puede que en otra región del planeta sí ocurra un cambio como eso, pero acá en Chile no. ¿Por qué? Porque en el norte tenemos nuestro desierto, y eso es regulado por la corriente fría de Humboldt, que en el Pacífico, ¿no es cierto?, se mueve a lo largo de la costa de Chile. Es muy improbable que la corriente de Humboldt cambie su comportamiento, que cambie el comportamiento del océano. Así es, profesor. Entonces, muchas gracias. El comportamiento del clima en Chile va a ser similar a como es ahora. Se va a mantener entonces. Profesor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por aclararnos todos estos temas.
Que estén muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, y a ustedes muchas gracias también por estar junto a nosotros durante esta jornada conversando de lo que está pasando, el calentamiento global, a poner atención, el aumento de la temperatura, y fuimos testigos de algo anormal con esto que pasó con los truenos y relámpagos seguidos por una lluvia. Muchas gracias por sintonizarnos, que estén muy bien.